Bueno, en 7 minutos van a ser las 10 de la mañana, una mañana que sigue estando fría, bastante gris, se anuncian algunas precipitaciones. En un ratito vamos a recordarles el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Pero ahora vamos a hablar de dermatitis atópica y sobre todo, bueno, cómo impacta, ¿no?, esta enfermedad en la salud emocional, en la salud psicológica. Y es por eso que vamos a recibir con mucho gusto a la doctora Patricia Kutzer, que es especialista en dermatología, docente grado 2 de la Unidad Académica de Dermatología de la Universidad de la República. Doctora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, para arrancar, estaría bueno definir qué es la dermatitis atópica. Bien, la dermatitis atópica es una enfermedad de la piel que se manifiesta en la piel como lesiones rojas que pican, molestan, arden, en áreas bastante típicas en la mayoría de los pacientes. Esto significa pliegues de los codos, atrás de las rodillas, pero puede ser más o menos extensa, y en los niños chiquitos en particular tiene otras áreas de predilección como las mejillas, la cara externa de los bracitos o los muslos. Pero lo que tiene como peculiar esta entidad es que evoluciona a la cronicidad. Eso significa que es una enfermedad que una vez que uno la tiene, la va a tener por mucho tiempo. No significa para toda la vida, pero sí por mucho tiempo. Que va a tener episodios en que va a estar mucho peor y mucho mejor. Por eso decimos siempre en empujes y remisiones. Y que el síntoma cardinal de esta patología es el prurito. Y eso es lo que termina siendo el gran problema en estos pacientes, más allá de las lesiones visibles y todo lo que eso también trae consigo aparejado. El hecho de vivir con prurito es un gran problema para quienes lo padecen. Claro. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué? Es una enfermedad multifactorial, eso es lo más importante que siempre hay que destacar. Y cuando uno tiene pocos minutos en la consulta y trata de explicarle en una primera consulta al paciente que le hace diagnóstico, suele ser muy complejo. Porque existe una base genética, sabemos que hay muchísimos genes, no uno, sino muchos, que vamos heredando, que heredamos de nuestros padres, de nuestros familiares, que nos predisponen a tener una barrera, o sea, nuestra piel más sequita, con menos capacidad de reponerse ante el daño y con menos capacidad de hidratarse. Entonces, estas personas tienen la piel más seca, más descamante, suele picar por sí misma muchas veces, aunque no tenga lesiones evidentes. Y sumado a esto, a lo largo de la vida van sufriendo contactos con diversas cosas, desde las más sencillas, el jabón, el shampoo, distintas cosas que van tocando la piel y van sensibilizando esa piel aún más. Sumado a que esa alteración en la pielcita es proclive a infectarse, la infección lleva a más rascado, el rascado lleva a peoría del eczema y suelen agregarse otros problemas en la evolución. Pero básicamente es una alteración predispuesta genéticamente en la barrera de la piel y a partir de ahí un montón de problemas. Y si tengo una predisposición genética a tenerla, ¿cómo puedo evitar que se produzca finalmente, que se concrete? Hay algunos estudios que intentan evaluar si es que esa predisposición genética bien determinada, con algunas conductas que podamos implementar, llevan a, de cierto modo, frenar el desenlace de la enfermedad. Y en ese sentido no hay un consenso establecido, pero sí se sabe que en los niños chiquitos, que son quienes en general manifiestan la enfermedad por primera vez, si nosotros cuidamos su piel, la mantenemos humectada, con emolientes, con cremas especiales que son indicadas para estos tipos de piel, evitamos los factores irritantes que son sencillos, pero que muchas veces son los jabones, el esmaltado de uñas en las niñas chiquitas cuando empiezan a ponerse maquillaje y otras sustancias químicas en la piel. Si logramos evitar esas cosas, probablemente, y si logramos cuidar su piel y mantener su barrera intacta, logremos por lo menos que no tengan una evolución a la severidad. Doctora, usted hablaba hoy de los empujes y la remisión. ¿Esos empujes a qué se deben? ¿Son, por ejemplo, por causas de estrés, situaciones de angustia, de causas que tienen que ver con la salud mental? La mayoría de los pacientes reconoce, sobre todo esto se ve en los adultos, la mayoría de los pacientes reconoce situaciones estresantes o situaciones de angustia como desencadenantes del empuje. En los niños eso es más difícil de valorar, porque cuando uno ve un bebito o ve un niño chiquito, uno puede tratar de indagar, pero es difícil que el niño pueda manifestarlo por sí solo. A veces es la familia que nos dice sí, hubo una mudanza, hubo tal o cual cosa. Claro. Pero no siempre es la situación de estrés lo que gatilla esto. A veces es un cuadro infeccioso. En los niños con dermatitis atópica cursan una infección respiratoria, muchas veces una infección viral, a las semanas peoría de su problema de piel. Cursan un cuadro infeccioso en lo cutáneo, se infecta la piel y empeora la dermatosis. Cambia el clima. Estamos, por ejemplo, en el invierno, entonces nos sentamos al lado de la estufa, nos abrigamos, nos ponemos lana, nos sentamos al lado de la estufa.
eso empeora. En verano muchas veces empiezan a hacer piscina, estar mucho tiempo en el agua y eso deshidrata la piel, estar mucho tiempo en inmersión en el agua y también empeora su dermatitis. Entonces son múltiples factores que hacen a la salud de la barrera de la piel y ni que hablar también a los factores emocionales que inciden. Imagino que debe haber distintos grados, ¿no? Sí. Diferentes manifestaciones. Pero ¿cuánto complica de algún modo o qué tan dependiente termina siendo uno de esta situación de su piel? Bien, efectivamente lo primero que hay que definir es el grado de severidad y eso puede variar con el tiempo, pero a grandes rasgos nosotros tenemos algunos scores clínicos y también la percepción del médico de la severidad de la situación, pero uno las cataloga como leves, que felizmente son la mayoría, más de la mitad de las dermatitis atópicas son leves, y en esos pacientes por lo general lo que se requieren son cuidados con tratamientos tópicos y el impedimento, la alteración en la calidad de vida va a estar dada por qué tanto tiempo necesita invertir esa persona en cuidar su piel y qué tan limitada está respecto a las actividades que podría realizar según su edad. Pero en los pacientes con dermatitis más moderada o severa, o sea, más extensa, más sintomática, se alteran las actividades más básicas, como por ejemplo descansar. Las personas no logran conciliar el sueño, se despiertan 1000 veces en la noche por prurito. Se despiertan con las sábanas con sangre porque se rascaron durante la noche dormidos sin darse cuenta. No pueden hacer ejercicio porque cuando transpiran, la propia sudoración irrita su piel y entonces se ven limitados a la hora de realizar actividad física. Sienten vergüenza porque los demás los miran, los observan. Esto muchas veces Piensan que tiene algo que contagia. Exacto, tiende a haber ese estigma social que tratamos de desterrar con este tipo de acciones, ¿no? Entonces se sienten discriminados, se sienten juzgados, hay ausentismo escolar, ausentismo laboral, impacto en el sueño, impacto en el ánimo, ¿no? ¿El contacto con el sol, doctora, tiene algo que ver en esto o no? ¿El contacto con el sol? Sí. Habitualmente el sol, en su justa medida, puede llegar a ser beneficioso. De hecho, hay una modalidad de tratamiento que se llama fototerapia y que implica exponer la piel a luz artificial. Y la radiación ultravioleta, un espectro específico de radiación ultravioleta y con una dosis baja, puede ayudar a que mejore el prurito. ¿Ah? Entonces, sol excesivo no es bueno porque puede lastimar más la piel, pero sol con cuidados básicos y con actividades recreativas en horarios saludables puede llegar a ser beneficioso. ¿Ha notado un incremento de las consultas en consultorio, doctora, a raíz de esta enfermedad? Sí, desde que se habla un poco más, yo creo que en los últimos 5 años tal vez, vemos mucho más que la gente consulta, sobre todo adultos. Porque en los niños la consulta ya se veía de antes porque el niño tiene ese contacto próximo con el pediatra si ve que es una situación que ya no está pudiendo manejar en la consulta pediátrica, deriva al dermatólogo. Pero en el adulto estaba previamente ese concepto de que el niño en la adolescencia se curaba y entonces el adulto no sufría dermatitis atópica. Y se sabe claramente ya desde hace unos cuantos años que eso no es así, simplemente sucede que en la adolescencia la mayoría mejora, algunos realmente resuelven su enfermedad, otros mejoran y en la edad adulta se manifiesta con diversas formas, es como muy multifacética. En los adultos es un clásico el eczema en las manos, la dermatosis de las manos, lesiones eritematosas, descamativas, que pican, que se lastiman y muchas veces si uno indaga un poquito, ese adulto tenía en su infancia una dermatitis atópica y lo que sucedió fue que en la adolescencia mejoró, en la adultez apareció esto vinculado a alguna actividad, por ejemplo, que realizaba. Trabajaba en la cocina, hace alguna actividad manual que implica contacto con sustancias químicas y así se está manifestando su dermatitis atópica en el adulto. Entonces, como estamos hablando más del tema, los adultos consultan más del tema y lo estamos viendo mucho más en adultos. ¿Qué pasa con el acceso al tratamiento? Porque usted decía, bueno, puede ser algo que no sea de por vida, pero sí te va a acompañar mucho tiempo. Eso requiere ponerte cremas, tener cierta constancia y eso también es dinero. Sí. ¿Qué accesibilidad hay en el Uruguay en general? En el Uruguay tenemos felizmente accesibilidad a todos los grupos de fármacos que están establecidos a nivel mundial que requerimos contar para poder tratar adecuadamente esta patología. Muchas veces la limitante es económica porque las cremas son caras, los limpiadores que usamos para la piel son caros y esa es una de las principales barreras. Y la otra barrera es la accesibilidad muchas veces al especialista, al dermatólogo. Porque no es fácil, todos sabemos que a veces no es fácil conseguir hora, conseguir turno para 3 meses. con el dermatólogo. Entonces, importante es que cuando uno tiene algún problema de piel, si no tiene acceso sencillo al dermatólogo, puede acceder a médico general, médico de familia, médico de cabecera y buscar una derivación apropiada. La idea es no dejar de consultar porque a la primera o a la segunda no logré ese contacto con el especialista. Y ven mucho una automedicación. Por ejemplo, tengo una amiga que tiene psoriasis y me dijo, no, yo me pongo esta crema, dale, ponete la voz. Sí. Y bueno, me ahorro de ir al médico y demás. Sí, se ve muchísimo, siempre se vio. Se ve mucha automedicación con cosas que están bien,
y muchas otras que están mal, sustancias que a veces pueden generar más daño incluso, y suele ser la realidad de muchas personas. Cuando llegan a la consulta con el dermatólogo, esto lo tienen hace años, meses, más o menos severo, y sí, intentaron con otras herramientas y es súper entendible. Uno tiene un problema y lo intenta solucionar como puede. Con respecto a lo emocional, doctora, usted decía que también esto juega y mucho. ¿Sería recomendable que una persona que después que lo tiene diagnosticado, que pasó por su consultorio, eventualmente tenga algún contacto con otro tipo de especialista, un psicólogo que ayude a sobrellevar esto? En algunos pacientes sí. En los casos de dermatitis atópica leve, la mayoría de las veces no. Hay que indagar de todos modos el impacto en la calidad de vida porque eso es algo muy personal, muy variable. Y les diría que esa primera valoración la va a hacer en el niño muchas veces el pediatra, y si el niño o adulto fueron al dermatólogo, es el dermatólogo quien tiene que tener la capacidad y tiene que tenerlo muy presente de indagar en cada consulta cuál es el impacto que esto está teniendo en la calidad de vida de esta persona. Hay muchas veces que uno puede establecer un vínculo lineal entre la severidad del problema de piel y todos los problemas psicoemocionales que viene trayendo, y tratamos el problema de piel y todo eso tiende también a ir acomodándose en su justa medida, pero cuando vemos que va un poquito más allá o que es más severo o que ya sabemos que mejorando la piel no vamos a solucionar el problema emocional de base, ni que hablar que hay que realizar la derivación oportuna con quienes estén capacitados para poder manejarlo. ¿Y están teniendo el tiempo suficiente, doctora, para justamente atender a ese paciente y ocultar allí cómo se está sintiendo? ¿O en esto de la vorágine de que tienen que atender a muchos pacientes, no digo que lo saquen muy rápido, pero ¿tienen esa capacidad ustedes ahora, hoy por hoy? En realidad no. Si uno mira tiempo de consulta por paciente, no suele ser suficiente para ningún paciente con ninguna patología crónica que requiera manejo multidimensional. Pero sí sucede con estos pacientes que, como los vamos viendo, son pacientes en los que al final uno se transforma en su médico de cabecera muchas veces, y los vamos viendo secuencialmente. Y entonces esta patología, como otras tantas, implican que hoy nos vemos, damos un poco de información, tratamos de evacuar dudas, nos volvemos a ver y vamos a tener otras dudas y vamos a evacuarlas. Y de cierto modo, si bien el tiempo nunca es suficiente y uno quisiera poder sentarse una hora con cada uno de los pacientes o más, y con la familia también, en la evolución uno termina generando ese vínculo y puede evacuar la mayoría de las veces todas las dudas y todos los problemas que ese paciente tiene. Pero no, si vamos a números fríos, tiempo de consulta por paciente, en algunos pacientes con cuadros leves darán los 12, 15 minutos, pero en la mayoría no. Doctora, pensaba en este tema y en otros. Vivimos en un mundo donde todo el mundo busca soluciones en Instagram, en TikTok, en las redes, y el mundo del skincare, ¿no? Y el cuidado de la piel y vernos más bellas y bellos, es como que termina siendo a veces un problema, ¿no? De exigencia y demás. ¿Qué les pasa a ustedes como profesionales en alguien que te viene a la consulta y te dice, no, yo en realidad estoy usando tal y cual crema y me estoy tratando de tal manera porque lo vi en una influencer de TikTok? Bueno, eso es del día a día, de todas las consultas. Te pasa siempre. Todo el tiempo. Y muchas veces son cosas que están buenas, pero en estos pacientes en particular, realmente menos es más. O sea, menos contacto con sustancias químicas es mejor. Y si vamos a elegir productos de maquillaje o cremas o sustancias para cuidado de piel, hay que tratar de elegir dentro de un grupo específico que uno trata de recomendar para que genere el menos daño posible. Incluso sea beneficioso. Bien. O sea, las cremas hidratantes, por ejemplo, las cremas emolientes, idealmente tienen que cumplir con algunas características en este grupo de pacientes para ser ideales. Siempre hay que consultarnos, los profesionales. Y la información es clave, además. Y la información es clave. Información es poder. Ahí es. Información es poder. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias.